Bien, hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Un feliz sábado para todos y cada uno de ustedes desde el canal El Último Llamado Divino. Vamos a dar inicio a nuestra programación del día de hoy. Para ello vamos a postrarnos reverentemente de rodillas donde nos encontramos para poder pedir la bendición de nuestro Señor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la vida, por la salud y por este día, por la oportunidad que nos brindas de poder nuevamente reunir para poder participar de tu palabra. Te rogamos tu cuidado y bendición, tu ayuda y fortaleza en este santo día. Sea tu Santo Espíritu el que pueda estar en cada uno de nosotros para poder comprender, entender y discernir tu santa palabra. Acompáñanos, Padre bendito, pues te lo suplicamos confiando tan solamente en los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hoy es un día glorioso, es un día que nos permite brindar una adoración a nuestro Dios, una adoración de agradecimiento por su obra creadora, un día de adoración mediante el cual buscamos esa conexión con Dios. Hemos visto dentro del estudio del desarrollo de escuela sabática para esta semana, que se nos trata de llevar a una presentación de contexto bíblico, obviamente, pero en relación a la historia. Comprender algunos asuntos, algunos eventos, situaciones que se dieron a través de la historia bíblica y que realmente lo que es la arqueología, lo que es la historia, lo han corroborado. En esta hora preliminar del estudio de escuela sabática, vamos a poder ver algo que es vital e importante, muy importante. Se nos habla acerca de la obra del Salvador. ¿Por qué estamos tomando en esta hora este estudio? Por la siguiente razón. Cristo, sabemos que es una figura que se reconoce que ha sido partícipe en el desenvolvimiento de la historia. Es imposible negar su existencia, aún por las religiones que no son cristianas. Tal es así que, por ejemplo, en el libro del Corán, que es un libro de índole musulmana, ese libro nos habla de Jesús y lo presenta a Jesús como un personaje muy reconocido como profeta poderoso, un profeta poderoso. Así que no están lejos ellos de poder saber que si es un profeta poderoso, podrían estar al alcance del reconocimiento de muchos principios dados por ese profeta. Es reconocido como un profeta poderoso. Y las muchas otras religiones que no son cristianas también saben acerca de su existencia. Si bien es cierto, no le dan una aceptación y una cabida como debiera ser hecha. Ahora, no es el hecho de poder saber si Jesús tuvo un desenvolvimiento a través de la historia. Eso es indudable ya, un reconocimiento prácticamente generalizado. Aún los ateos, muchos aceptan, y en su mayoría, porque es de contexto histórico, la existencia de Cristo a través del tiempo. Ahora bien, ¿qué es lo que caracteriza a este personaje y lo diferencia de muchos otros que se han dado ese título de enviados de Dios, que se han dado ese título de Cristos? Es lo que nos compete en esta mañana, ¿correcto? Vamos a encontrar que de muchos de los que se han atribuido ser enviados de Dios, han presentado cosas y se ha visto aún su propia existencia en su desenvolvimiento, que a través del tiempo no ha tenido nada que pueda definir una gran trayectoria. Tan solamente el reconocimiento de aquellos que participan de su ideología, nada más.
Pero que se haya podido evidenciar que realmente han sido enviados de Dios, en manera alguna. Solamente tendremos que aceptar uno, el testimonio de ellos mismos, su testimonio de decir yo soy enviado de Dios, o el testimonio de sus adherentes. Pero para el caso de Cristo ocurre algo muy distinto, Consideremos nosotros que somos creyentes en la palabra de Dios la siguiente cita para comenzar. Libro de Amós, capítulo 3, versículo 7. Amós 3:7. Se nos dice lo siguiente. Amós 3:7. Porque no hará nada el Señor Jehová. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Vean, si consideramos algo que hemos estado viendo también durante estos días, y hemos estado estudiando a Jesús como Mesías, hemos estado conociendo el contexto del Evangelio y Jesucristo. En esta oportunidad estamos viendo algo que es presentado por el profeta Amós de parte de Dios y nos dice que todo lo que pueda darse, que todo lo que pueda existir, que todo lo que pueda desarrollarse, los eventos que puedan acontecer, nada escapa a la mano de Dios. Del Dios que vamos nosotros a considerar el Dios bíblico. Claro, existen otras presentaciones de deidades y divinidades en las distintas religiones, pero vamos al Dios bíblico. Si la Escritura nos dice aquí algo, es que Dios no hará nada sin que haya revelado su secreto a sus siervos los profetas. Y obviamente lo que dio a los profetas es profecía. No hará nada. Así que Dios se ha propuesto dar por anticipado el conocimiento de todos los sucesos y eventos que habrían de acontecer en este mundo. Una cuestión muy importante. ¿Por qué? Porque así vamos a poder nosotros, ¿no? Vamos a poder corroborar, vamos a poder asegurarnos. Vamos, es el término correcto, vamos a poder asegurarnos de que realmente existe un Dios que es verdadero. ¿Cómo? Verificando, viendo la situación, los sucesos que se están dando, a ver cuánto de lo que Él dijo se cumple. Porque si Él ha dicho que Él no hará nada sin que revele su secreto, no hará nada sin que haya presentado esa palabra a sus siervos los profetas, entonces es que si todo lo que sucede, todo lo que acontece, entonces ha tenido que ser dicho. No hará nada sin que revele su secreto. Y si hay sucesos que ahorita se están dando, entonces con toda seguridad esos sucesos han tenido que estar dentro de la palabra. Han sido anticipados. Cristo mismo, en el libro de San Juan, el capítulo 14, nos dice lo siguiente. Un texto también muy conocido y que todo verdadero mensajero debería tenérselo de memoria. San Juan capítulo 14, versículo 29. Cristo decía así: yo os lo he dicho ahora, antes que se cumpla, para que cuando se cumpla, vosotros creáis. Os lo he dicho antes que se cumpla, para que cuando se cumpla, vosotros creáis. Así que, tanto en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento plantean lo mismo. Si Dios iba a realizar algo en este mundo, o iba a permitir que se realice algo, o iba a permitir que hayan acontecimientos, todos anticipados por Él, todos. Y la Escritura presenta de parte de Cristo que Él también, en su amor, un amor eterno que manifiesta, ha anticipado a los suyos los sucesos que han de darse a través del tiempo para que estos tengan la plena seguridad de su existencia. Os lo he dicho antes que se cumpla, para que cuando se cumpla, creáis que yo soy. Ese término yo soy, ego eimi, ¿no es cierto?, que implica una relación estrecha con lo que es la divinidad dentro del contexto del estudio de las Sagradas Escrituras.
Así que vemos entonces en la presentación bíblica algo que ya marca una diferencia entre lo que podría ser los otros que dicen ser enviados de Dios. Porque nos preguntamos entonces, los otros enviados que dicen ser del cielo, que dicen ser representantes de Dios, que hasta han venido y se han dado el lujo de hacer escrituras, y obviamente no por muchos, sino él solito, o ellos solitos, han escrito sus propios libros y escrituras para dar testimonio acerca de sí mismos. Mientras que Cristo, no. Cristo alguna vez dijo, el que habla de sí mismo, su propia gloria busca. Su propia gloria busca. Pero Cristo dijo, yo nunca he hablado de mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me dio palabra de lo que he de decir y palabra de lo que he de hablar, y sé que su palabra es vida eterna. Así que hay una marcada diferencia. Los otros han hablado de sí mismos. Y Cristo fue bien claro, el que habla de sí mismo, su propia gloria busca. Su propia gloria busca. Somos de aquellos que están realmente contemplando el asunto y viendo las cosas y haciendo un análisis de aquello que, entre comillas, reciben o estudian o escudriñan. Cristo, a diferencia de los muchos que dicen ser enviados del cielo, de esos que dicen ser enviados de Dios, Cristo no vino Él dándose ínfulas ni diciendo yo soy el Hijo de Dios, ni en manera alguna agarrando y predicando y dando a conocer muchas cosas y extendiendo un mensaje que solamente podía nacer de su propia cabeza. Nunca habló de sí mismo. Cristo nunca se vanaglorió, Cristo nunca se glorificó a sí mismo. Es más, cuando Él presenta la posición de los sucesos que acontecerían y que están en relación a Él, decía, id a las Escrituras y ved si las obras que yo hago no son o no las obras que el Padre me envió que hiciese. ¿Son las obras que el Padre le envió que hiciese? Vamos a verlo. Porque si Cristo, para comenzar, si estas sagradas no hubieran existido, Cristo sería uno más como todos los que dicen ser enviados de Dios. No habría una evidencia anticipada de su existencia. No habría una evidencia que nos pudiera decir, Cristo es este, cuando venga se manifestará de esta manera. No habría. Y sabemos por las Escrituras que sí lo hay. Esta palabra de Dios garantiza que realmente Cristo es verdadero. A través de la historia sabemos que ha existido. Es indudable para todas las religiones en su mayoría. Pero, ¿qué marca la diferencia entre los unos y los otros? Vamos a verlo. Encontramos, como decía, en todas las demás religiones, personajes que han hecho prácticamente una manifestación de ser, como dije hace un momento, enviados de Dios, cuando no existe esa evidencia, sino tan solamente su propio testimonio, que ellos testifican de sí mismos, a mí, Dios me ha enviado. Dentro de esta obra del mensaje del tercer ángel, vamos a ver que ocurre lo mismo. Aquellos que son parte de esta obra, ninguno se atribuye a sí mismo ser enviado. Lo que demostramos y planteamos y presentamos de acuerdo a las Escrituras es quién y qué condiciones y características cumple aquellos que son enviados de Dios. Para que cada uno saque su conclusión. Cristo no dijo yo soy, Él dijo id a las Escrituras. Ellas dan testimonio de mí. Y los que llevamos esta obra y este mensaje también planteamos las cosas en los mismos términos de nuestro Salvador. ¿Queréis saber si esta obra es verdadera? Id a las Escrituras, escudriñadlas paso por paso, punto por punto, un poquito aquí y un poquito allá. Y podréis saber si es o no la verdad. Bien, encontramos, decía, un judaísmo que se eleva sobre la base del Pentateuco y cuyo personaje considerado líder de dicha obra por los judíos hasta hoy en día es Moisés. Cuando Moisés dice de la Escritura, nunca legisló en manera alguna. Claro. Muchos se preguntan y dicen, ¿así? ¿Eso dice la Biblia? Claro, y lo vamos a estudiar en un tema que titula la ley mosaica, ¿no es cierto? Aquí llamamos ley mosaica. En su momento lo vamos a ver. Hay mucho pan por rebanar dentro de esta obra, hermanos, así como ustedes van a irlo viendo. Han pasado 3 meses y dentro de estos 3 meses
ustedes son testigos de que el mensaje ha sido cada vez distinto, diferente, continuo, día tras día, día tras día. Y en cuanto a la obra, apoyamos y trabajamos con un propósito, sabiendo que todo es verdad, ya que de la Escritura nacen los principios que vamos conociendo. Aparte del judaísmo, tenemos el hinduismo, con su libro sagrado, el Bhagavad Gita, representado por su supuesto líder, o Dios, ¿no? O enviado, Krishna Dvaipayana. Krishna Dvaipayana. Aparte tenemos el islamismo, con el Corán y su representante, Abul Qasim Muhammad, Mahoma, ¿no es cierto? Conocido más comúnmente como Mahoma, Abul Qasim Muhammad. El Islam, con su libro sagrado, el Corán, también hecho por él, ¿no? Hecho por él nada más. No intervinieron otros escritores. El budismo, con su personaje, Siddhartha Gautama, ¿no es cierto? Su personaje representativo, Siddhartha Gautama, más conocido como Buda. Buda. Su libro sagrado, el Nirvana Sutra. El Nirvana Sutra. También, prácticamente, de autoría personalizada, personal, ¿no es cierto? Él es el autor, como Mahoma también de lo suyo. Pero encontramos un personaje, como decía, el cual es Jesucristo. El cual es Jesucristo, que como ser humano que vino a esta tierra, Él no escribió estas escrituras. Estaban ya escritas. Por eso es que en San Lucas, capítulo 24, versículo 44, ¿qué dijo el Salvador? San Lucas 24, 44. Dice lo siguiente. San Lucas 24, 44. Y Jesús entonces les dijo: estas son las palabras que yo os hablé, estando aún con vosotros, que era pues necesario que se cumpliesen todas las cosas que estaban escritas de mí. Y comienza a mencionar prácticamente el libro sagrado judío, ¿no es cierto? Y dice lo siguiente: ¿escritas dónde? Escritas de mí, primero, en la ley de Moisés. La ley por eso de ahí viene el término ley mosaica, ¿no? Pero realmente lo fue, vamos a ver, en su momento. En la ley de Moisés. Así que nosotros consideramos la ley de Moisés ese llamado Pentateuco, la llamada Torá, la Torá. Esa parte, Cristo garantiza que es profética. Era pues necesario que se cumpliesen todas las cosas que estaban escritas de mí, comenzando por el Pentateuco o la Torá, o también la llamada ley de Moisés. Y no solo eso, sino que aún sigue diciendo, y en los libros de los profetas. Y termina diciendo, y en los libros de los salmos. Así que Cristo presenta hasta ese momento todas las Sagradas Escrituras que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, como que ellas son profecía que apuntaban a Él. Eran cosas que apuntaban a Él. Así que, si bien es cierto que como ser humano, cuando Cristo vino, Él no terminó de hacer su obra, o antes de morir, escribió todo y dijo: esto va a suceder sobre mí. Para nada. Como ser humano vino, nació siendo como todos nosotros, un pequeño, un bebé. Y se desenvolvió, se desarrolló, creció, llevó su ministerio, etc., hasta que murió. Y de estas escrituras, Él no escribió ni una letra, ¿no es cierto? Más bien de Él escribieron. Él no escribió ni una letra. Así que nadie podrá decir que Cristo vino y Él habló de sí mismo, ¿cómo? Glorificándose de esa forma a sí mismo por medio de haber escrito cosas acerca de sí mismo. De Cristo hablaron muchos antes de Él, aquellos llamados profetas, patriarcas, a través del tiempo, y que dieron ese conocimiento anticipado acerca de su existencia, desde su mismo nacimiento, pasando por su obra y ministerio, pasando aún por su muerte y aún sus glorias que serían a futuro después de ellas.
Así que estamos viendo ahora que Cristo, distinto de todos aquellos que dicen haber sido enviados de Dios, distinto de todos ellos, Él nunca habló de sí mismo para no darse gloria a sí mismo, sino que de Él hablaron y escribieron hombres santos de Dios con el propósito de poder anticiparnos los sucesos que darían la existencia de nuestro Salvador. Los mismos discípulos, ellos no creyeron en Cristo por las obras que Él hacía. Me estoy refiriendo exclusivamente a estas: curar, sanar, resucitar muertos. Aunque esas obras ya eran llamativas para poder entender preguntarse quién es este hombre. ¿Quién es este hombre? Llamaban la atención. Así que la obra del Salvador, vamos a ver, como en esta parte, que es la segunda que entro, evidencia por las Escrituras su existencia. Es por la palabra que sabemos que Cristo vendría a la existencia. Es por la palabra que sabemos que Cristo es el verdadero. Es por la palabra que sabemos que Cristo es el Mesías. Si nosotros agarráramos e hiciésemos a un lado las Escrituras y no le diésemos cabida para poder hacer escudriñamiento de ella, la pregunta es esta: ¿realmente estamos creyendo en el Cristo que Dios envió? ¿Estamos creyendo en el Cristo que fue enviado del cielo? No, si hay muchos otros que dicen ser Cristos y que también mucha gente cree en ellos y se adhiere y se hacen sus seguidores. Y para ellos no hay Escritura. En tal caso sería lo mismo que cada uno de esos. Estaríamos creyendo en un Cristo, entre comillas, como aquellos en los cuales los hombres creen, sin que haya sido manifestado de parte de Dios, ni tengan conciencia más que todo de parte de que Dios envió a ese personaje, en este caso Jesucristo. Veamos ahora algo adicional a lo que hemos conocido. Un testimonio fiel en favor de Cristo. ¿Cuál es el testimonio fiel? Un testimonio fiel en favor de Jesucristo. Libro de San Juan, capítulo 5. San Juan, capítulo 5. San Juan, capítulo 5. Si realmente Cristo, como hemos visto en San Lucas 24:44, garantizó, aseguró, era pues necesario que se cumpliesen todas las cosas que estaban escritas de mí. Él garantiza. Aún en sus días garantizaba a todos esos oyentes que tenía, diciéndoles, era necesario que se cumpliese toda la escritura de mí. Nosotros hoy en día, con semejante testimonio, puesto que el poder saber si Cristo ha sido una persona real a través de la historia, eso es indudable. No vamos a entrar, ni siquiera a mencionar, sería ocioso querer demostrar que Jesús existió en la historia. Eso es ocioso. Hay escritos, hay cortes de historia, hay material histórico, que realmente Cristo existió en la historia. Muchos dicen por eso, no, es solamente un hombre más. Porque vino como hombre, como ser humano. Y así estaba escrito. San Juan 5. Considerando San Lucas 24:44. Considerando San Lucas 24:44. Realmente, como Cristo aseguró, las Escrituras hablaron de Él. San Juan capítulo 5. Cristo dijo, vosotros, versículo 33, vosotros enviasteis a Juan, y Juan dio testimonio a la verdad. Juan, aquel personaje del cual el Salvador alguna vez dijo, es profeta. Y todavía aún añadió, y más que profeta. Profeta. Juan, profeta. Juan era profeta. Este Juan, del dijo Cristo, dio testimonio a la verdad. Y vamos a ver que Juan dio un testimonio en relación a Cristo mismo. Hoy en día, muchos dan testimonio de Cristo y del Salvador, y hay otros que son parte de una obra ministerial y que toman esos testimonios y sobre la base de esos testimonios quieren hacer que mucha gente cree en la verdad. ¿Es correcto esa obra? ¿Ese es el testimonio que Cristo requiere para que crean en Él?
¿Necesitamos que alguien, entre comillas, pueda vivir inmaculadamente para poder decir Cristo es verdadero? Sí, así es. ¿Necesitamos que alguien tenga que vivir totalmente apartado de los males de esta tierra y de todo pecado y decir, por eso creo que Jesús es verdadero? Para nada. Cristo nada tiene que ver con la conducta de los hombres, ni mucho menos con la conducta de los que son dirigentes de iglesia o líderes, porque eso no indica nada de lo que significa la verdad que es en sí mismo el Salvador, una verdad viviente. Ahora bien, hay muchos, como decía, que tratan de tomar los testimonios de mucha gente para poder agarrar y sobre esa base evidenciar que están en lo correcto, que están con Cristo. ¿Acaso no hemos visto la vez pasada, cuando hemos estudiado el tema del arrepentimiento, que a veces eso simple y llanamente puede ser mera moralidad? Un ateo a veces es bien moral, pero es ateo. Y por eso vamos a decir que eso evidencia que realmente Cristo es verdadero o que no sea verdadero. Jamás. No es ninguna prueba en manera alguna. Cristo, una vez que dice esto, que Juan dio testimonio, el versículo 34 dice, pero yo, escuchen esta parte, yo no me fundamento sobre el testimonio de hombre. Yo no me fundamento sobre el testimonio de hombre. Así que Cristo está prácticamente acá definiendo que si van a tener que creer en Él, si vamos a tener que aceptarle como tal, no va a ser porque alguien testifique de Él, por mucho que sea como Juan en sus días, profeta. Juan era profeta en los días de Cristo y más que profeta, dijo el Salvador. Y sin embargo dijo, hablando de Juan, yo no me fundamento sobre el testimonio de hombres. Y todavía termina diciendo, y esto os lo digo, para que vosotros seáis salvos. Esto os lo digo para que vosotros seáis salvos. Así que dentro de la presentación bíblica que estamos viendo, en el libro de San Juan 5:34, encontramos en verdad que Cristo ya está involucrando la salvación en lo que significa tener que aceptar un testimonio. Pero no es el testimonio de hombre, por mucho que sea un hombre, como en el caso de Juan, profeta. Necesitamos un testimonio, como él lo va a presentar, distinto, diferente. Nada tiene que ver, como hemos dicho, con el testimonio de hombre, por mucho que alguien sea un gran profeta, aún en nuestros días. Alguien decía, eso no contradice con lo que se está presentando de los profetas de las Escrituras en manera alguna, porque vamos a ver las razones. Vamos a ver las razones. Hasta aquí podemos encontrar lo siguiente, que Cristo está presentando aquí un testimonio distinto de alguien que en ese momento era profeta, que estaba vivo, repito, vivo, y eso va a marcar la diferencia. Es profeta vivo, porque el profeta que ahorita estuviese vivo entre nosotros todavía hay que probarlo, a la ley y al testimonio, si es que es de Dios o no, ¿correcto? Si es que existiera, si es que existiera. Ahora, sobre esa base, San Juan, capítulo 5:34, Cristo descarta que aunque fuese profeta vivo, que está vivo como Juan, porque estaba vivo en sus días, vivo como Juan, aunque fuese profeta de Dios en manera alguna, ese testimonio garantizaba quién podría ser el Salvador. Lo que se necesitaba era el testimonio de aquello que Dios ya había determinado y que ahora llegó a constituir parte de aquello que se conocería como la palabra de Dios. Veamos esto con ilustraciones. San Juan 3:34 que acabamos de leer. Cristo nuestro Salvador. Vosotros, repito, enviasteis a Juan y él dio testimonio a la verdad. Cristo aseguró que Juan el Bautista habló verdad, aseguró, confirmó. Y veamos cuál fue el testimonio de Juan. Busquemos en nuestras Biblias San Juan capítulo 1. Veamos el testimonio de Juan, San Juan capítulo 1. A Juan vinieron unos fariseos, saduceos, representantes del Sanedrín, a hacerle una consulta, San Juan 1:19. Y cuando en San Juan 5 Jesús dice, Juan dio testimonio a la verdad, vosotros enviasteis personas a Juan y él dio testimonio a la verdad. Se está refiriendo a esto. Versículo 19.
Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Y le preguntan diciendo, ¿eres tú el Cristo? ¿Tú quién eres? Y confesó y no negó, mas declaró, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres el Elías? Dijo, no, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió, no. Y le dijeron, pues dinos quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Qué dices de ti mismo? Así que a Juan le hicieron 3 preguntas. ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú el profeta? ¿Eres tú el Elías? Si vinieron a Juan el Bautista a consultarle y a preguntarle esto, es porque tenían interés en su respuesta. Y hasta es posible que tuviesen interés como para poder llevar esto a una aceptación. Porque nadie va a ir a preguntar si no tiene una disposición con respecto a algo, ¿no? Juan no hacía milagros, Juan no hacía señales, prácticamente no tenía nada de actos sobrenaturales en sí mismo. Hasta Juan, después, vamos a ver, se lo tomó preso y fue degollado, ¿no es cierto? En un plato fue pasada su cabeza. Y sin embargo, sin que Juan hiciese milagros y señales, este grupo de hombres representantes del Sanedrín fueron a consultarle a él, dinos quién eres, porque tendrían disposición de querer saber y de repente hasta de aceptar, ¿no? ¿Y por qué fueron a Juan? Sencillo, muy sencillo. Y siendo primo de Jesucristo, primo de nuestro Señor Jesucristo, era su primo. Fueron a preguntarle, dinos quién eres. No creo que el Sanedrín se hubiera dado esa molestia si no tendría disposición de aceptarle como tal. Parece que había cierta disposición en saber quién era y de poder aceptarle. Y la razón era una, era hijo de sacerdote. Era hijo de sacerdote. Así que para ese Sanedrín había una gran posibilidad de que este Juan sea el Mesías. Y hubiesen querido que así fuese. Y también parece que su pregunta era por querer agarrar y de una vez dilucidar el asunto y decir que Jesús nada tiene que ver en esto. Ahora ya se nos ha dicho Juan y nos ha garantizado que Él es el Mesías. Es hijo de sacerdote, hijo de buena reputación, no reputación dudosa, cuya madre abnegada, profetisa, esposa de un hombre que es sacerdote del templo. Pero él agarró y les dijo rotundamente, no soy. Y ya que tenían tanto interés de poder saber acerca del Mesías, acerca del Elías o el profeta, él iba a dar una respuesta, como vamos a ver. Sigamos viendo, San Juan capítulo 1. ¿Y qué les dijo? Versículo 23, para darle respuesta de sí mismo. ¿Qué dijo? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías el profeta. Nada más respondió, yo soy la voz de un... Y que está con un propósito, buscando enderezar el camino del Señor. Preparar el camino del Señor. Alistar el camino del Señor. Y como tal cumplió su propósito. ¿Qué dijo? Los fariseos, al ver que Juan se negó y dijo, yo no soy ni el Cristo, ni el profeta, ni el Elías, se habrán quedado chasqueados. Pero le hicieron entonces una pregunta. Aquellos que habían sido enviados de parte de los fariseos. Y le dijeron a Jesús,
bautizas? ¿Por qué pues bautizas? Si tú no eres el Cristo, si tú no eres el Elías y tampoco eres el profeta, ¿por qué tú pues bautizas? Si el bautismo era característica de aquello que había traído Juan, de que él era el Mesías o era el Cristo, es algo que también se comenzó a dar en la obra de Jesucristo, en el ministerio de Cristo y sus discípulos. Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, el bautismo también formaba parte de la obra del Salvador. Si para ellos el bautismo era eso que marcaba la diferencia, ¿no? Si no eres el Cristo, no eres el Elías, no eres el profeta, ¿por qué pues bautizas? Ya que a Juan vinieron a preguntarle para poder dar razón de quién es el Cristo, quién es el Elías o el Mesías o el profeta, él agarró y respondió. Y Juan les respondió diciendo, versículo 26, yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros ha estado uno, en medio de vosotros ha estado uno, a quien vosotros no conocéis. Este es el que habría de venir después de mí, y el cual es antes de mí. Si estaban viniendo con esa aceptación de querer tomar en cuenta sus palabras, porque iban a aceptarle al parecer, si no, no le hubieran preguntado, dinos si eres el Cristo, que si él hubiera dicho sí, es casi seguro que hubieran podido aceptarle. O de repente hubieran tratado el nombre, lo hubieran considerado, pero ya hubieran dado una cabida y un lugar a alguien, como para poder saber si le iban a aceptar o no acerca de ser el Mesías o el Cristo. Pero a Jesús no le enviaron nunca a nadie, a pesar de que tenía obras poderosas, conocimiento poderoso. ¿Acaso no era fácil poder investigar si algún momento, en un momento dado, aquel niño de 12 años que participó y estuvo en el Sanedrín, no fuera tal vez este hombre? Y hubieran consultado con esos sacerdotes antiguos que para ese tiempo estarían ya muy viejos, y hubieran dicho, ¿quién es? Ellos han podido también confirmar y asegurar y decir, sí, es casi correcto, este puede ser ese niño que vino y te acuerdas que presentaba la verdad, presentaba las escrituras en una forma denodada, nos maravillaba con su presentación acerca de la doctrina y de las cosas que conocía dentro de lo que está establecido en las Sagradas Escrituras. Nada, no les importaba por eso. ¿Por qué? Porque Jesús no les era conveniente. Así que, de acuerdo a las Escrituras, uno puede encontrar que verdaderamente Juan señaló a Jesús y les dijo, hay uno entre vosotros más poderoso que yo. Y encima agrega diciendo, el cual es antes de mí. Este es el que ha de venir tras mí, después de mí, y el cual es antes de mí. Y termina diciendo, del cual yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Así que Juan dio testimonio. Juan les garantizó que había uno en medio de ellos que sí era poderoso. Y como en otras oportunidades, Juan agarró y les dijo que realmente había uno que había venido antes que era antes que él, que vendría después de él, que era antes que él. Repito esto, que era antes que él. ¿Eso no llamó su atención diciendo es antes que yo? Ahora bien, y sabemos bíblicamente que Juan nació antes que Jesús. Eso sí, tengámoslo en cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué recalcaba eso? Porque justamente de acuerdo a la historia bíblica, el que nació primero fue Juan y luego nació Jesús. ¿Correcto? Correcto. Porque la Virgen María, cuando le fue dado el anuncio, al visitar a su prima, la madre de Juan, la Escritura presenta que ya ésta estaba embarazada. ¿No es cierto? Ya estaba embarazada de Juan. Así que Juan nació primero y Jesús después. Y sin embargo, Juan dijo, él es antes que mí. Él es antes que mí. Bien. Así que Juan dio testimonio a la verdad. Verdaderamente Juan dijo, él es aquel del cual la Escritura prácticamente ha sido profetizado. Prácticamente, repito esto y recalco, Juan, cuando vinieron a preguntar, ¿tú eres el Cristo? Él, al dar la respuesta que dio y dijo, hay uno entre vosotros, él es más poderoso que yo,
¿Por qué? Con eso les dijo, no van a preguntarle a él. Fue prácticamente Juan fue bien delicado, bien sencillo en su proceder, nada atacante, para poder señalar al Mesías. Y lo señaló, e indicó dónde estaba, e hizo manifestación acerca de él. De lo cual, San Juan 5, Jesús dijo, Juan dio testimonio a la verdad. Vosotros enviasteis a Juan y él dio testimonio a la verdad. Pero vamos ahora otra vez a esto. Cristo agrega que si Juan dio testimonio a la verdad, agrega, pero yo no me fundamento sobre el testimonio de hombres. Y esto os lo digo para que vosotros seáis salvos. Hay salvación entonces en esto que tengamos que considerar. Hay salvación. Y Cristo la garantiza. Cristo la garantiza. Es aquel que es el Rey del cielo. Es aquel que es nuestro Salvador. Es aquel que dio su vida tanto por ti como por mí, como por cada uno de nosotros. Es aquel que con haber dado su vida garantiza ese amor eterno con que nos ama. Y este mismo Salvador Jesucristo decía que si alguien da testimonio de él, si alguien testificase, ese testimonio sobre él no se fundamenta para que nosotros creamos en él. Cristo garantiza y enseña que nosotros debemos creer en él por solo una cosa, como vamos a verlo. Y esto para que vosotros seáis salvos, decía el Salvador, para que vosotros seáis salvos. La pregunta es esta: ¿queremos realmente ser salvos? ¿Queremos ser salvos? Es una cuestión que es de decisión personal, el que quiera ser salvo. ¿Qué más presenta ahí la Escritura? Versículo 35. Juan fue una antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis recrearos por un tiempo, por un poco a su luz. Versículo 36. Pero yo, decía Jesús, yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, esas mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Cristo está yendo más allá. Y noten esto. Esto lo digo para que vosotros seáis salvos. Para que vosotros seáis salvos. La salvación entonces, en eso que viene presentando después del versículo 34, 35 y 36, está fundamentándola para que nuestra creencia tenga que estar totalmente adherida a aquello que el Padre ha dado. Él ha dicho lo siguiente: yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Así que cualquier testimonio que un hombre pueda querer dar en favor de Jesús no tiene mayor peso en manera alguna que el testimonio de Dios. Como acá dice, el testimonio del Padre no tiene mayor peso. Yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Versículo 37. Y el que me envió el Padre, él ha dado testimonio. ¿Dónde está ese testimonio? Ya que lo recalca dos veces entre el versículo 36 y 37. ¿Dónde está ese testimonio? Y el que me envió el Padre, él ha dado testimonio de mí. Pero vosotros no habéis oído nunca su palabra, ni habéis visto su parecer. Versículo 38. Vosotros no tenéis su palabra permanente en vosotros. Está hablando del testimonio del Padre y ahora nos dice que es la palabra del Padre, la palabra de Dios. Vosotros no tenéis su palabra permanente en vosotros. Es por esto que aquel al cual él envió, refiriéndose a él, a Jesús, a este vosotros no le creéis. Y termina diciendo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y acá garantiza: y ellas son las que dan testimonio de mí.
Así que el testimonio del Padre, que estaba por el testimonio de cualquier hombre, porque dijo, yo no me fundamento sobre el testimonio de hombres, ese testimonio del Padre es el que ahora presenta como aquel que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Escudriñad las Escrituras, ellas dan testimonio de mí. ¿Y quién dio testimonio de él? El Padre. Él ha dado testimonio de mí en el texto anterior. Así que la palabra está siendo puesta como una cuestión de necesidad. Por eso decíamos, para el caso de Cristo ya no necesitamos tener que recurrir a la arqueología, a la historia, lo cual fehacientemente ya está prácticamente comprobado. Su existencia a través de la historia está comprobada. Lo que necesitamos ahora es diferenciar entre aquellos que también dicen ser enviados y las muchas religiones que existen en la tierra, y lo que se presenta y lo que se plantea. Asegurarnos por nosotros mismos. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos realmente abocados en poder buscar esto que Cristo apuntó para poder asegurarnos que realmente Él es el verdadero, el enviado de Dios? Porque muchos son enviados, dicen que son enviados. También Jesús, si no hubiera Biblia o Escritura, asumiríamos que también es uno más del montón, ¿no es cierto? Pero no lo es. Cristo garantiza que el testimonio acerca de Él está en las Escrituras. Nosotros, como cristianos hoy, tenemos esa disposición de considerar el consejo del Salvador, de que el testimonio acerca de Él está en las Escrituras y que para poder aceptarle como tal, como Salvador, necesitamos recurrir a esta palabra. No os dejaré de repetir hasta que vosotros estéis fundamentados en la verdad presente. Necesitamos, hermanos míos, tener que asegurarnos de Cristo, no por el testimonio de hombres, sino como Cristo dijo, yo tengo mayor testimonio que el de Juan, el de hombres. Y esto os lo digo para que vosotros seáis salvos. El Padre, Él ha dado testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras porque ellas han dado testimonio de mí. Así que Cristo está señalando a las Escrituras para que nos aseguremos quién es Él. Y vamos a poder ver, presentado por todos los patriarcas del Antiguo Testamento, su existencia, su desenvolvimiento, su vida, su ministerio, la obra que haría, lo que está haciendo en este momento y lo que hará cuando esta tierra cierre su historia. Estamos, hermanos, viviendo momentos cruciales, momentos importantes, que los que son parte de esta obra y muchos que asumen ser atalayas, al parecer todavía no han visto el peligro, no han visto el peligro. Pensarán que de pronto todas las cosas en este mundo llegarán a un arreglo. No, la profecía está bien definida. La profecía está bien trazada, la profecía está bien establecida. Debemos tener que hacer una obra en consideración de esa palabra profética. Debemos de llevar adelante el mensaje que Dios requiere y cumplir con su propósito. Cumplir con su propósito. No olvidemos que hay una tarea que tenemos que cumplir. Que hay una tarea que tenemos que llevar a cabo. Cristo, finalmente cierro con esto, y es importante, San Juan 6, enseñó que verdaderamente quien quiera acercarse a Él, quien quiera buscarle y también encontrarle, solamente va a poderlo lograr de una forma. Si aquí en San Juan 5 Cristo enseña algo, es que el testimonio del Padre es vital que tengamos que aceptarlo para poder creer en el Salvador. Por eso Él dijo que aquellos que no eran constantes en la palabra, de ellos dijo, vosotros no queréis creer en mí. Es por eso, porque ellos eran inconstantes, no eran permanentes en la palabra, que no podían hacer a veces una aceptación clara de Cristo. No podían. No estaban dedicados al escudriñamiento de la palabra. Por eso Jesús les dijo, escudriñad las Escrituras, ellas dan testimonio de mí. San Juan 6, veamos.
Versículo 43. Y Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Y escuchen ahora esto, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ninguno. Así que necesitamos de que el Padre nos lleve a Cristo. ¿Será como estamos viendo en San Juan capítulo 5 por medio de las Escrituras? Él ha dado testimonio de mí. Si queréis creer en mí, id y escudriñad las Escrituras. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Vida eterna, salvación, lo mismo que está en el capítulo 5. Y esto os lo digo para que vosotros seáis salvos, salvación, vida eterna. Y acá agrega diciendo y en una forma clara, y yo le resucitaré en el día postrero. Vida eterna. Vida eterna. Y no solo eso. Cristo no solamente se dedicó a decirnos, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió. No, Él también enseñó cómo debe cumplirse eso. Él enseñó de qué manera se tiene que dar. Veamos, versículo siguiente. Versículo 45. Porque escrito está en los profetas, y todos serán enseñados de Dios. Enseñados de Dios. El Padre, Él ha dado testimonio de mí. Ahora acá dice, y todos serán enseñados de Dios. ¿Cómo? ¿Va a bajar Él? ¿Va a hacer un salón de clases? ¿Va a matricularnos? ¿Vamos a estudiar con Él? ¿Cómo va a ser? Y todos serán enseñados de Dios. Así que todo aquel, y escuchen esto, así que todo aquel que oyó la palabra del Padre, y aprendió esa palabra del Padre, y aprendió, ese viene a mí. Está clarísimo. Así que todo aquel que oyó la palabra del Padre y aprendió, ese viene a mí. Ese viene a mí. Necesitamos aprender las palabras del Padre. Estas son. Porque Jesús dijo, el Padre, Él ha dado testimonio de mí. ¿Y dónde dijo que esté ese testimonio? El Padre, Él ha dado testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Ellas dan testimonio de mí. Así que, si queremos entender dónde está el testimonio que Dios ha dado de Cristo, ese testimonio está en las Escrituras. Y de este testimonio Jesús dijo, y todos serán enseñados de mi Padre. Y todo aquel que oyó la palabra del Padre y aprendió, ese viene a mí. Así que, si tenemos que ir a Cristo, no va a ser por nuestros propios medios. Imposible, porque sin mí nada podéis hacer. Si Cristo ha dicho, sin mí nada podéis hacer, ya sabemos entonces qué es lo que tendremos que cumplir por su palabra. Tenéis que, dijo Cristo, aprender del Padre. Y todo aquel que aprendió, ese viene a mí. Si pensamos que vamos a ir a Cristo sin poder, sin darnos ese lugar de escudriñar las Escrituras, estamos mal, estamos equivocados. Nadie va a alcanzar salvación sin Cristo. Y Cristo ha dicho que necesitamos recurrir al testimonio del Padre. ¿Cómo? Escudriñando las Escrituras. Que necesitamos recurrir a la enseñanza del Padre para, aprendiendo del Padre, ir hacia Él. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. La forma, por tanto, de poder el Padre llevarnos a Cristo es que nosotros recurramos a su palabra y aprendamos, y conozcamos, y sepamos, y nos confirmemos que realmente Jesús es el verdadero, pero por el testimonio de Dios. Por el testimonio de Dios. Así que, cerrando y concluyendo, la historia puede decir mucho de Cristo también. Eso no garantiza que pueda ser el Mesías. No garantiza. Lo que garantiza es que alguien haya anticipado antes que Él. Y es increíble esto, porque de Jesús anticiparon los patriarcas y profetas que vivieron incluso más de 1000 años antes que Cristo. Mucho más. Y dieron conocimiento de aquel que vendría en el futuro. Y dijeron las condiciones y qué obra realizaría en el futuro.
y todo se cumplió. Por eso Jesús dijo, era pues necesario que se cumpliesen todas las cosas que estaban escritas de mí. Y se cumplió. Estamos realmente buscando saber si realmente se ha alcanzado ese cumplimiento. Bueno, eso ya depende de cada uno de nosotros. Simple y llanamente, dentro de esta hora del tercer ángel, es nuestro deber dar el conocimiento y enseñar a cada uno de vosotros lo que Dios ha dado en su palabra. Cada quien saque su conclusión. La arqueología y la historia pueden decir mucho, que ha existido, que ha vivido, pero nunca nos podrán enseñar jamás quién es realmente Jesucristo. ¿Correcto? Nunca. Acá está el testimonio del Padre. Isaías dijo alguna vez de esta palabra, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y ojo con esto, los eventos que se están dando, porque vamos a hacer un estudio también, seguro nuestro hermano Darío va a llevarlo, de poder entender que los eventos que se están dando en estos últimos momentos son parte de un cumplimiento profético. No como algunos están queriendo dar a entender, se está exagerando. ¿El tercer ángel a través del tiempo ha exagerado? ¿En serio? ¿Ha exagerado en poder agarrar y presentar tan solo el escrito está el así dice Jehová? Y aún poder ver que mucho de lo que en esta obra se ha presentado a través del tiempo ha llevado un cumplimiento cabal, razón por la cual hay eso de buscar y poder entender que esta es la verdad y que debemos apoyarla y poner mano firme por encima de cualquier cosa. Eso depende de cada uno de nosotros. Vayamos a la palabra, confirmémonos en el escrito, consideremos ese consejo de Dios, sepamos qué es el testimonio que Él ha dado y de qué manera se va a cumplir. Empezamos con una cita y termino con ella. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Lo que está aconteciendo está profetizado. Quiere el Señor que realmente nos busquemos abocar a los principios de su palabra. Es mi deseo y oración en esta mañana. Vamos a terminar nuestra reunión con una oración. Vamos a ponernos de rodillas donde nosotros nos encontremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, oh Señor, por esta oportunidad que nos has brindado de poder estudiar tu palabra. Te suplicamos que tú puedas darnos de tu protección, darnos sabiduría, darnos entendimiento y el poder de tu Espíritu para poder discernir y poder entender tu santa palabra, para poder comprender el consejo tuyo, para poder saber que el testimonio dado en favor de tu Hijo Jesucristo, ese está trazado a través de las Sagradas Escrituras y que es nuestro deber tener que recurrir a Él para poder ser enseñados por ti, oh Señor bendito, para poder ser enseñados por ti, oh Padre, para poder así de esa manera, comprendiendo y entendiendo y aprendiendo lo que tú puedas vertirnos con respecto a tu palabra, saber aceptar a nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Él lo ha dicho, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Necesitamos ser llevados por ti, oh Señor, a los pies de tu Hijo Jesucristo. Necesitamos ser llevados por medio de tu palabra y el conocimiento de tu verdad y aprendiendo cada cosa que en ella se presenta, poder ser puestos en favor y la obra de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, oh Señor, bendícenos, guíanos y fortalécenos, pues te lo suplicamos esto confiando plenamente en los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, hemos concluido en esta mañana con esta parte del estudio preliminar de Escuela Sabática. Vamos a pasar al repaso de la lección y poder también gozarnos en el conocimiento de cuestiones históricas, de cuestiones arqueológicas y de cuestiones de un cumplimiento dado a través de la historia, corroborado por la historia acerca de la palabra de Dios. La historia corrobora que estas escrituras son verdaderas, como con ninguna otra. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, es mi deseo y oración. Tengan todos ustedes un feliz sábado. No se despeguen del canal, tenemos todavía programación para poder gozarnos en este día de adoración, en este día santo del Señor. Con nosotros será hasta la próxima semana, que el Señor nos bendiga. Aunque más tarde también vamos a tener un estudio profético, no se lo pierdan, estamos más tarde, que el Señor nos bendiga. Feliz sábado.